Nos proponemos construir un cuadrilátero inscribible ABCD, conocidos los lados AB y BC, así como la diagonal AC. También se conoce la medida de la diferencia entre los lados CD y AD. Es decir que, supongamos que queremos construir un cuadrilátero inscribible ABCD. Inscribible quiere decir que hay una circunferencia que lo circunscribe, o que está inscrito en una circunferencia, según es lo mismo, y se nos dan los lados AB y BC, es decir, este lado AB, este lado BC y la diagonal AC. Y se nos aporta también la información del valor de la diferencia entre los lados CD y AD. Es decir, si este es el lado CD y este es el lado AD, pues la diferencia D es esta que se nos da. Entonces suponemos, como siempre, el problema resuelto en un esquema que no tiene por qué coincidir las medidas. O sea que lógicamente vamos a conocer estos dos lados, la medida AB y la medida ABC. Pueden ser valores determinados y la diagonal AC. Evidentemente, conocidos los lados AB, BC y la diagonal, podemos construir este triángulo rojo, puesto que es un problema de construcción de un triángulo conocido sus tres lados. Bien, una vez que tenemos A, B y C, insisto, en función del conocimiento de los lados y la diagonal, podemos hacer, ya digo, la circunferencia que pasa por esos tres. Hallaríamos la mediatriz de AB, la mediatriz de BC, se cortarían en un punto, que es el centro de esa circunferencia, y la trazaríamos. Bien, vamos a razonar sobre esta figura. Si conocemos la diferencia entre la medida de los lados CD y AD, este es CD y este es AD, para materializar eso gráficamente aquí podemos hacer centro en D y con abertura o radio DA trazar este arco. De modo que si esto es CD y como esta medida es igual a esta al haberla trasladado con el arco, este segmento de minúscula en color rojo representa la diferencia entre esos dos valores. Bien, por tanto, esto sería, como se puede ver, estamos haciendo un análisis sobre una figura para pensar cómo resolver el problema gráficamente. Claro, esto ha sido suponiendo que conociéramos D, siempre suponemos el problema resuelto. Vengamos a esta segunda figura. Vemos lo siguiente, como es un cuadrilátero inscribible, sabemos que el ángulo el ángulo en B, es el suplementario del ángulo en D, y viceversa, es decir, que entre este ángulo y este ángulo suman 180 grados. Como este ángulo lo conocemos, este ángulo alfa también lo conoceremos, digamos que sería el suplementario de este, 180 menos el que tiene en B. Bien, por otro lado, al haber hecho este arco que hemos dibujado aquí, con lo cual este lado es igual a este lado, este triángulo AED, este sería el D, este punto vamos a ponerlo aquí, sería el D, pues ese triángulo cumple que es isósceles, con lo cual este ángulo beta y este ángulo beta son iguales. Claro, si yo conozco alfa, la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Luego entonces este beta lo puedo hallar, porque supongamos que esto, por ejemplo, mide 70. Pues 70, pues entre estos dos tienen que medir 110 para que sea la suma 180. Luego cada uno de estos serían 55. O sea que nosotros este valor beta y este valor beta lo podemos conocer. Si conocemos beta, este otro sería su suplementario, 180 menos beta. Con lo cual este punto E, junto con C y junto con A, constituye aquí un triángulo en el cual este ángulo lo conozco. Insisto que al conocer este, conozco este que es su suplementario. Si conozco este, como este triángulo que se forma es isósceles, insisto, por haber hecho que esta medida sea igual a esta, es isósceles, como la suma es 180, si conozco este alfa, que es el suplementario de B, pues entre estos dos tiene que sumar lo que falta a alfa para llegar a 180. Saco beta. Conocido beta, este es el suplementario de beta, luego este es 180 menos beta. Bien, con lo cual este ángulo lo conozco. Y ahora ya conozco esta medida, que es dato, que es la medida D. Entonces ya, ¿qué puedo hacer? Pues hago aquí la circunferencia que pasa por los puntos A, B y C. Una vez hecho eso, hago el arco, como obsérvese que desde este punto E se ve el segmento AE bajo este ángulo, 180 menos beta, que es conocido. Luego entonces yo haría el arco capaz de 180 menos beta del segmento AC. Supongamos que ese arco capaz es este. Este es el arco capaz de 180 menos beta del segmento AC. Y ahora ya, como conozco esta medida que es D, que es dato, pues no hay más que hacer centro aquí y con ese radio D trazar esta circunferencia y me corta al arco capaz anterior en el punto E. Ya tengo el punto E desde el cual este segmento AC se ve bajo 180 menos beta. Con lo cual, una vez que tengo el punto E, no hay más que unir C con E para tener esta recta y sacar el vértice D y ya cerrar el cuadrilátero pedido. O sea que repito la idea, si conozco dos lados y una diagonal de un cuadrilátero,
pues yo en realidad, como es inscribible según el enunciado, puedo hallar el triángulo formado por los puntos A, B y C, es decir, los dos lados y la diagonal. Hago la circunferencia que pasa por esos tres puntos y sé que el cuarto vértice se va a encontrar en esa circunferencia. El otro dato que nos dan es la diferencia entre los lados CD y AD. Para poner eso de una manera gráfica, yo puedo hacer centro en D y con radio DA trazar este arco. Y me corta aquí, y este sería el segmento que teníamos, que es el dato que nos dan. Supongamos que el problema está resuelto y sobre esta figura de análisis hemos llegado a esta conclusión. Bien, una vez hecho eso, sabemos que los ángulos opuestos de un cuadrilátero inscribible son suplementarios, es decir, que su suma es 180 grados. Como este ángulo ya lo conozco, porque había hecho el triángulo este rojo, saco este que es su suplementario, es decir, lo que le falta a este para llegar a 180. Al unir este punto A con este punto, que le hemos llamado aquí E, formo un triángulo isósceles, dado que este lado es igual a este. Por tanto, este ángulo beta es igual a este. Como entre los tres suman 180 y alfa ya le conozco, pues entre estos dos, que son iguales, será lo que le falta a alfa para llegar a 180. Saco beta. Y entonces este otro es el suplementario de beta, 180 menos beta. Por tanto, desde este punto E se ve el segmento AC bajo 180 menos beta, bajo un valor conocido. Bien, y entonces lo que hacemos es, este segmento, hallamos el arco capaz de 180 menos beta, es decir, el conjunto de puntos desde los cuales se ve el segmento AC bajo 180 menos beta. Y ahora, como con este punto E dista de C la diferencia D, que es el dato, hago centro en C y con radio esa diferencia D minúscula, trazar ese arco que me corta al arco capaz anterior en E. Y ahora uniendo C con E tendré esta línea que me corta aquí en D a la circunferencia circunscrita. Y ese sería el cuarto vértice del cuadrilátero. El caso 10 que vamos a resolver o a explicar es el siguiente. Me dicen que construya un cuadrilátero ABCD circunscribible a una circunferencia de radio 2,5. Se conoce el ángulo formado por dos lados consecutivos y la medida de estos. Entonces queremos hacer este cuadrilátero. Nos dan este ángulo, el ángulo formado por dos lados consecutivos y la medida de estos. Es decir, suponiendo aquí el problema resuelto, si esta es la circunferencia inscrita, tangente a lados, de radio 2,5 que nos lo dice el enunciado, aquí hay dos lados, que son dos lados tangentes a esta circunferencia, que forman un ángulo alfa que es dato del enunciado. Conozco también estos lados. Como se puede ver, este ejercicio es bastante sencillo. ¿Por qué? Pues porque yo puedo hacer una circunferencia de radio 2,5, que es la inscrita. Y ahora hacer aquí una tangente, o bien, mejor dicho, podemos en vez de hacer eso, se puede hacer de dos formas. Pero, por ejemplo, se puede poner el ángulo formado, el ángulo alfa, que es el dato del enunciado, y llevar en un lado, en uno de los lados de ese ángulo, uno de los lados de los datos del enunciado, y aquí el otro lado. O sea, el lado BC lo llevo aquí y el lado BA lo llevo aquí. Con lo cual tengo este punto, este y este, que están situados sobre dos rectas que forman un ángulo alfa, dos semirrectas. Bien, una vez que tengo eso, hago la circunferencia tangente a este lado y a este lado. Como conozco su radio, no hay más que hacer aquí esta línea paralela a este lado, separada a 2,5, y hacer esta línea paralela a este lado, separada a 2,5. Se cortan en este punto, que será el centro de esa circunferencia. Y ahora ya no hay más que trazarla. Una vez que tengo la circunferencia trazada, desde este punto C hago tangente y desde este punto A hago tangente. Y cerrarán esas dos tangentes en el cuarto vértice D del cuadrilátero. O sea que, insisto, pongo dos semirrectas que formen el ángulo alfa, dato del enunciado, llevo uno de los lados aquí en BC, la medida, y la otra en BA, que son los dos que me dan. Y ahora, una vez que tengo eso, hago la circunferencia inscrita de 2,5. Pues para hacer una circunferencia tangente a dos lados, o bien hago la bisectriz, y hago una paralela a esta separada a 2,5 y me corta ahí en este punto, o hago esta línea paralela a este separada a 2,5 y esta línea paralela a esta separada a 2,5. Se cortarán en el centro y la trazo. Y ahora ya desde C hago tangente y desde A hago tangente y ahí tengo los cuatro lados del cuadrilátero buscado. Como se ve, es un caso muy sencillo. En este caso no tiene gran cosa este caso planteado. Construir un cuadrilátero ABCD que cumple que AB más CD es igual a BC más AD. Supongamos este cuadrilátero, aquí tenemos la figura y nos dicen que AB más CD, es decir, esta medida más esta, es decir, la suma de los lados opuestos, es igual a BC más AD. BC más AD. Esta propiedad, ya antes de seguir leyendo el enunciado, nos indica que el cuadrilátero es circunscribible a una circunferencia, es decir, que existirá una circunferencia inscrita a ese cuadrilátero.
También se aporta el dato de que la suma de BC más CD es 5. BC más CD 5, es decir, este lado más este son 5. Hemos supuesto aquí un cuadrilátero genérico. Y el enunciado dice, caso de ser circunscribible, de ese cuadrilátero, el radio de la circunferencia inscrita sería 2,5. Como ya antes de seguir leyendo hemos visto que por esta propiedad, que es la propiedad de los cuadriláteros circunscribibles, el cuadrilátero que eso nos aporta lo es, pues entonces el radio de la circunferencia inscrita es 2,5. Como en este caso sí se cumple, nos están dando ya esa condición. Y ahora se nos dice que la potencia del punto B, del vértice B, respecto a una circunferencia de 2,5, es 1 centímetro cuadrado. Y la potencia del vértice D respecto a una circunferencia de igual radio sería 3. Y el ángulo en C nos dicen que es de 120 grados. Es decir, que este ángulo son 120 grados. Bien, pues vamos a ver el problema. Se recuerda que la potencia de un punto respecto a una circunferencia se obtiene haciendo tangente a la circunferencia desde el punto y el cuadrado de este segmento, supongamos que este es el punto B, el cuadrado de este segmento sería la potencia. Si esto fueran 3, pues el cuadrado sería 9. Si esto, aquí en fin, esto es la definición de potencia, remitimos a la teoría de potencia, de un punto respecto a una circunferencia. Bien, pues dicho eso, vemos lo siguiente, que nosotros podemos dibujar una circunferencia de 2,5, puesto que hemos visto ya que es circunscribible, y nos hablan de que en caso de serlo, la circunferencia inscrita es, digamos, de radio 2,5. Nos dicen que la potencia del punto B respecto a esa circunferencia de 2,5 es 1, con lo cual, si la hubiéramos dibujado, 2,5, como la potencia es este segmento al cuadrado, pues quiere decir que la distancia desde este punto de tangencia hasta el punto B es la raíz de 1. La raíz de 1 es 1. Luego lo que haríamos sería aquí en una tangente llevar 1 centímetro, y ese sería ya el punto B. Y en esta prolongación se va a encontrar el punto C. Bien. Por otro lado, nos dicen que la potencia de un cierto punto D, de un vértice del cuadrilátero, respecto a esta circunferencia, es 3. Quiere decir que esto es 3. Luego, si la potencia es 3, este segmento es la raíz de 3. Bien, luego entonces conocemos que del vértice 1, suponiendo el problema resuelto, esto es 1. Esto es una medida X desconocida hasta el vértice C. Este ángulo, según el enunciado, es 120 grados. Esto es la misma medida X, puesto que se sabe que cuando se hacen las tangentes desde un punto exterior a una circunferencia, esos segmentos de tangente son iguales. Por tanto, si esto mide X hasta la tangencia. De aquí a aquí es raíz de 3, de aquí a aquí es raíz de 3, y de aquí a aquí en la prolongación es Y, y esto es Y. Bien, pues entonces nos dice el enunciado que BC más CD es 5, es decir, BC más CD es 5, luego se cumple que 1 más X más raíz de 3 es 5. Que es esto que hemos puesto aquí. 1, o sea, como es BC más CD, BC es esto. Suponiendo que conociéramos de, estamos analizando para ver cómo hacer el problema. Con lo cual, si BC más CD es 5, pues quiere decir que 1 más X más raíz de 3 es 5, que es esta expresión que hemos puesto aquí. De aquí podemos sacar X. X más X es 2X. Nos quedaría 2X más 1 más raíz de 3 igual a 5. Estamos trabajando sobre esto. Y ahora aquí lo que dejamos la X en el primer miembro y pasamos todo al segundo miembro restando. Luego X sería igual a el 5, este 1 que viene restando, menos 1, el raíz de 3 que viene restando, y este dividido por 2, puesto que el 2 está multiplicando a X, pasa al otro lado, al otro miembro dividiendo. Con lo cual gráficamente sacamos aquí la medida de X. ¿Cómo podemos sacar X? Pues 5 menos 1, 4. Tenemos que hallar gráficamente la raíz de 3. Para ello recordamos cómo se hacía, basándonos en el teorema de la altura. Ponemos 3 centímetros, ponemos 1, semicircunferencia de diámetro 4, en este caso, levantamos perpendicular y este segmento es la raíz de 3. Con lo cual la medida X gráficamente la podemos hallar, porque es simplemente poner 4 centímetros, que sería estos 4 que tenemos aquí, restarle raíz de 3, o sea que esta medida hay que restársela aquí, en fin, no lo vamos a hacer ahora, y el resultado le dividimos, hacemos la mitad, es decir, hallamos la mediatriz. De esta manera sacaríamos la medida X. Esto está sacado en función del dato de que nos dicen que BC más CD es 5. Bien, una vez que tenemos X, ¿qué hemos hecho? Podemos hacer varias cosas. Podemos dibujar una circunferencia de 2,5. En un punto cualquiera hacer aquí la tangente y llevar 1 centímetro. Y hacer otra tangente y tenemos aquí, digamos, el otro centímetro, lógicamente. Eso en función del dato de la potencia, que es 1. Como esto es la raíz cuadrada de la potencia, pues la raíz de 1 es 1. A continuación pongo X, que la acabo de hallar gráficamente, y tengo el punto C. Y ahora, una vez que tengo el punto C,
haría aquí tangente a la circunferencia. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que yo puedo, este segmento lo conozco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, como en este caso casi el ángulo digamos que podríamos eludirlo, porque de alguna manera el dato no sería necesario, pero bueno, podemos de alguna manera aplicarlo. Entonces tenemos aquí, pondríamos x más raíz de 3. Y ahora desde aquí haríamos tangente y desde aquí prolongaríamos y tendríamos ahí el vértice A. Por tanto, según estamos observando, al tener estos datos, este dato de que el ángulo en C es 120 grados sobraría. No haría falta porque hay sobreabundancia de datos. Insisto que al haber hallado X, pues resulta que esta medida la tengo. Entonces, al tener esta medida, como he partido de la circunferencia y he hecho aquí una tangente cualquiera en este punto, he puesto 1, pongo la X que la conozco y ahora si hago la tangente, pongo X que lo conozco más raíz de 3 que también lo conozco, con lo cual saco CD. Por tanto, este dato del ángulo de 120 grados sobraría perfectamente y no sería necesario dar ese dato como dato para el problema. Y ese sería digamos, el enunciado como debiera quedar. El caso 12 dice construir un cuadrilátero circunscribible a una circunferencia y ese cuadrilátero es ABCD que cumple que BC más CD es 5. Es decir, que esta medida BC más CD es 5. El radio de la circunferencia inscrita es 3 y la potencia de B respecto a esa circunferencia es 1 y la potencia de A respecto a esa circunferencia es 16 y el ángulo en C es 105 grados. Bien, supongamos el problema resuelto. Este ángulo es 105 grados. Si la potencia es 1, la raíz de 1 es 1. Y si la potencia suponiendo que B lo conociéramos, insisto, siempre suponiendo que el problema lo resolvemos, conociéndolo, hacemos esta figura de análisis. De ahí luego deducimos el procedimiento a seguir. Conociendo A, la potencia es 16. Luego este segmento azul es 4, la raíz de 16 es 4. Esto es 4 y esto es 4. Esto es 1 y esto es 1. Y ahora si el enunciado me dice que BC más CD es 5. BC más CD es 5. Bien, pues dicho esto, evidentemente, si el radio de la circunferencia inscrita es 3, yo puedo hacer varias cosas. Puedo hacer la circunferencia de radio 3, hacer aquí tangente y llevar aquí 1 centímetro para acá, tengo B y hago la tangente y en el punto de tangencia tendré otro centímetro. A continuación, como la potencia de A respecto a la circunferencia es 16, este segmento es 4, pues en esa tangente llevo prolongando y tengo 4, con lo cual tengo A. Hago aquí esta tangente y aquí tendré otros 4 y aquí un segmento desconocido inicialmente. Este lo puedo prolongar. Y ahora, como me dice que el ángulo en C es de 105 grados, yo puedo hacer aquí esta línea que forme 105 grados con el lado ya de esta tangente prolongada. Este ángulo de aquí son 105 grados y ahora ya simplemente es hacer una tangente a la circunferencia paralela a este lado. De modo que hago desde este punto la perpendicular a esta línea, que la he hecho aquí externa. Este es el punto de tangencia y ahora haciendo aquí la perpendicular tendría ya el cuarto lado del cuadrilátero. En este caso, como se puede ver, es bastante sencillo y nos basamos, ya digo, que la potencia es este segmento al cuadrado, al hacer la tangente. También si hiciéramos una secante desde B a la circunferencia, el producto de los segmentos BX por BY sería también el valor de la potencia. Pero es más sencillo en este caso aplicar la propiedad de la definición de que al hacer la tangente el segmento al cuadrado representa la potencia. Coincide su valor con el producto de los segmentos BX por BY habiendo hecho la secante trazada de cualquier secante desde el punto B. Y este sería el caso. O sea que, repito, me dicen que es una circunferencia, es un cuadrilátero circunscribible, luego hay una circunferencia inscrita. Y eso significa, y nos dan su radio. Y entonces nos dicen que la potencia del punto B, del vértice B del cuadrilátero respecto a esta circunferencia es 1. Como esto al cuadrado este segmento es la potencia, la raíz de 1 es 1. Luego aquí pondría 1 centímetro, es decir, dibujaría la circunferencia de radio 3, y en un punto cualquiera haría la tangente y pondría desde el punto de tangencia 1 centímetro. Haría aquí tangente y tendría otra vez otro centímetro aquí, que son esos dos segmentos rojos. Como el enunciado me dice que la potencia de A respecto a esa circunferencia es 16, pues desde A haría aquí la tangente. Y esto es, 16 es la potencia, luego la raíz cuadrada de 16, que es 4, representa este segmento. Y aquí tendría otros 4. Entonces, una vez que en esta prolongación a partir de la tangencia llevaría 4. Haría tangente aquí, este punto me determinaría este segmento azul de 4 y la prolongación la dejaría abierta. Como el ángulo en C es de 105 grados,
yo tengo que hacer el lado este tiene que ser tangente a la circunferencia formando 105 grados con el lado BC. Como no sé por dónde hacer la tangente, puesto que este segmento lo desconozco, al igual que desconozco este y este, puedo hacer aquí una línea en cualquier zona de la figura que forme 105 grados con esta tangente BC prolongada, y este ángulo son 105 grados. ¿Y ahora qué hago? Pues desde el centro le hago una perpendicular a esa línea y así saco el punto de tangencia. Y ahora desde aquí hago perpendicular a este radio o paralela a esta recta, es lo mismo, y esta línea ya es la tangente que forma 105 grados con el lado BC. Y ya esta línea y esta prolongada determinan el cuarto vértice D. El ejercicio 13 dice lo siguiente: construir un cuadrilátero circunscribible ABCD un cuadrilátero circunscribible ABCD es tal que los puntos de tangencia de los lados con la circunferencia inscrita forman otro cuadrilátero, MNPQ, en el cual MN es 2,5, NP 3,5, MP 4,5 y PQ 3. Es decir, que supongamos que este es un cuadrilátero circunscribible, supongamos que está la circunferencia inscrita y que los puntos de tangencia son estos puntos MNPQ. Y entonces nos dan de ese cuadrilátero los lados del cuadrilátero formado por los puntos de tangencia. Nos dicen que MN es 2,5, que NP 3,5, que MP 4,5 y que estos son 3. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues claro, la circunferencia inscrita del ABCD es circunscrita del MNPQ. Con lo cual, lo que voy a hacer va a ser hallar los puntos MNPQ, que en este cuadrilátero es muy sencillo, porque conozco MN, NP y MP, pues estos tres lados, de 2,5, 3,5 y 4,5, me permiten construir un triángulo. Conocidos sus tres lados es muy sencillo. Una vez que tengo ese triángulo, hago la circunferencia que pase por esos tres puntos, M, N y P. Y una vez que tengo P, hago centro en P y con radio 3, hago un arco y saco Q. Con lo cual, tengo aquí el punto el cuadrilátero MPQ, constituido por los puntos de tangencia de los lados del ABCD con esa circunferencia, que es la inscrita a ABCD. Y ahora no hay más que en estos puntos hacer tangente a la circunferencia, es decir, perpendiculares a los radios, y esas cuatro tangentes cortan y tengo los puntos obtenidos, ABCD, que constituyen el cuadrilátero buscado. Voy a hacer una consideración respecto al caso anterior, que bueno, no se nos ha pasado decirlo, pero vamos a poner aquí la figura otra vez del caso anterior, y es un detalle simplemente que se puede observar. Claro, en todas estas figuras de análisis que hacemos no hay coherencia, digamos, con las medidas y los valores que ponemos. Obsérvese que si esto es 1, el segmento este rojo es 1, este de aquí es 4. Evidentemente esto tiene que ser 4 veces esto, pero insisto que esto nos sirve para analizando sobre una hipotética solución de un caso donde se cumplen las premisas del enunciado, de ahí deducimos, y analizando con las propiedades que conocemos a nivel geométrico, deducimos el procedimiento. Pero esto no quiere decir que esta figura sea coherente con la solución que nos va a salir, evidentemente. La solución que nos salga no se parecerá en nada, porque evidentemente esta medida tiene que ser la cuarta parte del azul 4. O sea que en ese sentido es importante tener en cuenta que es un esquema de análisis y sobre él pues analizamos, vemos, verificamos las propiedades que se cumplen y eso generalmente nos infiere un procedimiento de resolución. Nos proponemos a continuación construir un cuadrilátero inscribible en una circunferencia cuyos lados midan BC 52 milímetros, AB 42 y el ángulo en B 105 grados. Se conoce también el valor del perímetro, que es de 194 milímetros. Bien, supongamos el problema resuelto, como siempre, y dibujemos un cuadrilátero ABCD, del cual pues vamos a poner los datos que se nos aportan. Pues AB, como es el cuadrilátero es inscribible, pues que quiere decir que hay una circunferencia que lo circunscribe. Entonces el segmento AB vale 42, el BC 52, este y este los desconocemos, y el enunciado nos dice que el ángulo en B, este ángulo es 105 grados. Pero también nos dan el perímetro, la medida total de la suma de los lados, 42, 52, más X, más Y. O sea, hemos llamado X al lado CD e Y al lado AD. Evidentemente, si este cuadrilátero es inscribible, como nos dan este ángulo B, que es 105 grados, la propiedad de los cuadriláteros inscribibles es que los ángulos opuestos son suplementarios, es decir, que suman 180 grados. Por tanto, el darnos el dato de 105 aquí significa que este otro, aunque no es dato del enunciado, pero en virtud de esa propiedad, pues es de 75, para que la suma sea 180 grados.
Bien, nos dan el perímetro, 194. Claro, si 42 más 52 más x más y tienen que ser los 194, que es esta expresión que hemos puesto aquí. 42 más 52 más x más y, 194. Aquí vemos que 42 más 52 son 94, luego sustituimos, 94 más x más y es 194, luego x más y, el 94 pasa al otro lado restando, sería 194 menos 94, que son 100. Luego la suma de estos dos lados, que nos faltan por determinar del cuadrilátero, es de 100 milímetros. Bien, una vez dicho eso, vamos a ver aquí en esta figura una cuestión. Volvemos a poner la figura, tenemos 42, 52, x e y, y ahora, claro, como la suma de x más y es 100, según esta cuestión, pues vamos a hacer una cosa. Si esto es x, para poner en un mismo segmento la medida de esos 100, haríamos centro aquí y con radio DA haríamos este arco que nos corta aquí a esta prolongación en este punto. De modo que este segmento Y lo hemos trasladado aquí. Y entonces, desde C hasta este punto son 100 milímetros según esta expresión. De modo que esto es x y este es y. O sea, x más y son 100. Y ahora vamos a ver una cosa. Si este ángulo era 105, que lo podemos poner aquí para que nos quede el valor. Si este ángulo es 105 y este es 75, claro, como esto viene aquí, es un ángulo llano, pues si esto es 75, estos son 105. Pero vemos un detalle. Este triángulo ADE, podemos llamar a este punto E si se quiere, vamos a llamarle E para entendernos. Este triángulo ADE es un triángulo isósceles, porque si esto es Y y esto es Y, tiene dos lados iguales, luego es un triángulo isósceles. Claro, si estos son 105, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Entonces, de 105 a 180 son 75. Luego, para repartir entre dos, habrá que hacer este ángulo y este ángulo. Pues la mitad de 75 son 37 grados 30 minutos. Bien, pues este ángulo es 37 grados 30 minutos. Luego aquí el punto E lo podemos unir con A. Y observamos que este segmento AC es visto desde E bajo 37 grados 30 minutos. Luego entonces, ¿qué podemos hacer? Pues al conocer 42 y 52 y este ángulo, podemos poner el lado AB y el lado BC y tener estos tres vértices A, B y C. Como el cuadrilátero es inscribible, podemos hacer la circunferencia que pasa por estos tres puntos. Y entonces sabemos que un cierto punto de esta zona será el vértice D, desconocido para nosotros. Bien, por otro lado, sabemos que este punto E, después de este análisis que hemos hecho, si estos son 75, estos son 105, al ser isósceles este triángulo, entre este y este tiene que ser 75, que es lo que le falta a 105 para llegar a 180. Con lo cual estos serían 37 grados 30 minutos. Luego, al unir A con C, este segmento AC es visto desde E bajo 37 grados 30 minutos. Y ahora viene ya la fase final del problema. Y es que nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues hallar el arco capaz, claro, todos los puntos desde los cuales se ve el segmento AC bajo 37 grados 30 minutos, esta figura es idéntica a esta, pues ¿dónde están? En el arco capaz de AC de 37 grados 30 minutos. Supongamos que este fuera ese arco capaz. Habrá un punto de este arco desde el cual, desde todos ellos, claro, se ve este segmento AC bajo 37 grados 30 minutos. Pues hacemos el arco capaz de AC de 37 grados 30 minutos. Por otro lado, como si este punto es E, vamos a poner aquí la letra E. Si este punto es E, habrá algún punto E de este arco capaz que diste del punto C 100 milímetros, que es lo que habíamos sacado en la expresión anterior, o sea, en esta ecuación de aquí. Bien, pues entonces una vez que tenemos eso, ¿qué podemos hacer? Tenemos ya el arco capaz, hay que encontrar un punto E que diste de C 100 milímetros. Pues ¿qué hacemos? Centro en C y con radio 100 haremos un arco que nos corta a este arco capaz en el punto E. Y ese punto E no hay más que unirlo con C y en su corte con la circunferencia que habíamos hecho al principio tenemos el punto D. Y ya tenemos los cuatro vértices del cuadrilátero y por tanto el problema resuelto. O sea que repito la idea. Nos dicen que construyamos un cuadrilátero inscribible en una circunferencia, del que conocemos dos lados, este ángulo, que es de 105 grados, y nos dicen que el perímetro es 194. Bien, pues entonces, si conocemos esos dos lados y este ángulo, que ya digo que es 105, vamos a ponerlo aquí también para que nos quede constancia de que lo que estamos comentando, pues si tenemos eso, podemos construir el lado AB,
una línea a 105 grados, poner aquí 42 y aquí 52. Hago el mismo comentario. Aquí obsérvese que estos 42, aunque aquí este 42 es menor que 52, sin embargo el segmento es menor, o sea o sea, el segmento es mayor, o sea que no estamos haciendo una construcción basada en datos reales, es simplemente para analizar el problema. Bien, entonces tenemos ya los puntos A, B y C y podemos hacer la circunferencia circunscrita, que pasa por A, B, C, por A, B, C. El vértice D es un punto de esa circunferencia, correcto. Si en un cuadrilátero es inscribible, los ángulos opuestos suman 180 grados, con lo cual el darnos este ángulo de 105, que lo da el enunciado, significa que conocemos este que es 75. Si nosotros ahora, el segmento Y, como nosotros hemos deducido que la suma de X más Y es 100 del valor del perímetro y de estos dos valores. Con lo cual yo sé que para poner XY 100 sobre una misma línea, yo puedo hacer centro en D y con radio de A hacer este arco que corta la prolongación del segmento X en este punto E. De modo que X más Y son los 100 que nos da el enunciado después de haber analizado la ecuación del principio. Entonces yo sé que habrá aquí un punto E que diste de C 100 milímetros. Por otro lado, si este ángulo son 75, este es lo que le falta para llegar al ángulo llano, a los 180. Luego estos son 105. Y este triángulo que se forma es isósceles. Por tanto, este ángulo es igual a este ángulo. Es isósceles porque este lado es Y y este lado es Y. Insisto que nos da igual el valor que tenga ahí. Por tanto, este ángulo es 37 grados 30 minutos, que es la mitad de lo que le falta a 105 para llegar a 180. La mitad porque entre estos dos tienen que sumar los 75. Luego entonces, si yo uno A con C, esta diagonal es vista desde un cierto punto E bajo un ángulo de 37 grados 30 minutos. Pero ¿dónde están todos los puntos desde los cuales se ve un segmento bajo 37 grados 30 minutos? En el arco capaz de 37 grados 30 minutos de este segmento AC. Pues hago ese arco capaz de 37 grados 30 minutos y ahora hay que encontrar un punto E de ese arco que unido con C de un segmento de 100. Por eso, para hallar ese punto E haré un arco de centro en C y radio 100. Me cortará en este punto al arco capaz y ese punto E unido con C determina en su corte con la circunferencia el punto D. Y ya tendría aquí estos 4 puntos que forman el cuadrilátero buscado.